Buenos días a todos. Antes que nada, desearos un feliz año. Bien, durante este último año, tanto Maite como yo hemos mendigado por los juzgados y tribunales de España y en relación con la controversia relativa al índice IRPH, que estos juzgados y tribunales elevaran una serie de cuestiones prejudiciales relativas a una serie de contradicciones que por lo menos nosotros queríamos ver entre lo que fueron las observaciones de la Comisión Europea, las conclusiones del abogado general y la sentencia del 3 de marzo del 2020 del Tribunal de Justicia, puestas en relación con la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de las mismas y seguida por una inmensa mayoría de jueces y tribunales españoles. La respuesta en todos los casos era que no. Hemos pedido en juzgados de Bilbao, de Vitoria, de Pamplona, de Guadalajara, de Orense, de Barcelona, de Coruña. La respuesta siempre fue que no. Pero finalmente hemos tenido suerte y casualmente en San Sebastián, donde de alguna manera nació el movimiento de IRPH Stop Guipúzcoa y la lucha contra el IRPH en los juzgados, pues hemos tenido la suerte de que todas las contradicciones que nosotros pusimos encima de la mesa, la juzgadora las ha valorado y las ha hecho suyas, las ha compartido y como consecuencia de ello ha dictado una providencia por la cual nos comunica que ha decidido elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre una serie de dudas que ella alberga. Concretamente 11 dudas que darán lugar a 11 preguntas, a 11 cuestiones que deberá resolver el Tribunal de Justicia. Estamos muy contentos porque son las dudas que también teníamos nosotros, son dudas muy concretas y cuya respuesta pues creo que dará luz definitiva a esta controversia. Para que os hagáis una idea, los que estéis interesados en conocerlo, pues la primera duda que se le plantea a la jueza es la duda de si trasladar la responsabilidad del profesional para informar al consumidor sobre el método de cálculo del índice IRPH para que éste pueda deducir las consecuencias económicas derivadas de ello al propio consumidor para que lo busque, no se sabe qué BOE, no se sabe qué día, si eso está ajustado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No podemos olvidar en este sentido que la Comisión Europea, en su observación 57, exigía que el profesional explicara cómo se configuraba el índice para que el consumidor tuviera conocimiento de ello y valorara así las consecuencias económicas de utilizarlo. El abogado general, en su conclusión segunda, ya decía que un consumidor medio no es capaz de diferenciar lo que es índice de referencia, lo que es tipo de interés, lo que es TAE, y por tanto se hacía imprescindible una adecuada información para el profesional. Y también el propio Tribunal de Justicia, en su párrafo 52 de su sentencia, decía que el juez ha de valorar, atendiendo a todas las circunstancias de la contratación, y ha de realizar las comprobaciones necesarias teniendo en cuenta la publicidad y la información proporcionada por el profesional. De tal manera que la información del profesional se convertía en un elemento básico para que el consumidor pudiera comprender el método de cálculo y valorar las consecuencias económicas. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo que hizo fue trasladar esta responsabilidad al propio consumidor, diciendo que en el BOE ya podría encontrar la información adecuada para ello. Lo cual, primeramente, no es cierto, porque la circular 890 del Banco de España, publicada en el BOE, no dice absolutamente nada del IRPH. Entre otras cosas, porque es del año 90 y el IRPH se incorpora al mercado hipotecario español de 1994. Pero aunque lo dijera, lo que hay que discutir es si la labor de información al profesional para que tome conciencia y tome una decisión prudente sobre la conveniencia o no de utilizar el IRPH es cosa del profesional o del consumidor. Bueno, pues esa es una primera cuestión. La segunda cuestión que plantea es si el control de transparencia es un control de conocer que tengo la cláusula o es un control de comprender cómo funciona. Claro, el párrafo 51 de la sentencia del 3 de marzo es demoledor. Dice que para entender superado el control de transparencia de una cláusula como la que incorpora el índice IRPH, es necesario que esta, o sea, la cláusula, no el BOE, permita al consumidor comprender el método de cálculo del índice para así poder valorar con arreglo a criterios claros y precisos las consecuencias económicas derivadas de su aplicación.
el párrafo es clarísimo y el juez debería de leer la cláusula y ver si con lo que está leyendo es posible comprender el método de cálculo del índice. Si es posible comprenderlo, entonces la cláusula es legal, pero si no sería abusiva. Claro, si leemos, como ocurre en muchos casos, que el préstamo se refiere al conocido como IRPH, es evidente que de ahí no permite comprender el método de cálculo. Si, como ocurre con CaixaBank, se oculta que son tipos TAE los utilizados en la confección de la media, tampoco se puede comprender el método de cálculo. Luego, a la vista del párrafo 51, el control de transparencia no se superaría prácticamente en ningún caso. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que, que la transparencia se supera porque el consumidor ya conoce que habitualmente los préstamos tienen un índice de referencia y un diferencial. Bueno, pues la juzgadora quiere saber si el control de transparencia se supera simplemente por conocer que tiene ese IRPH o se ha de comprender el método de cálculo del IRPH. La tercera cuestión tiene que ver con el folleto informativo. Porque en el párrafo 54 el Tribunal de Justicia obliga a un folleto informativo, si bien es verdad que luego en los autos de noviembre de 2021 matiza y dice que no será necesario si con la información suministrada por el profesional el consumidor ya puede comprender el método de cálculo. No obstante, la juzgadora plantea la cuestión de si la disculpa para entregar el folleto informativo recogida en los autos de noviembre del 21, esa disculpa es radical o está condicionada a que con la información proporcionada por el profesional el consumidor pueda comprender el método de cálculo. Y de aquí surge una cuarta pregunta. Si resulta que el Tribunal de Justicia ha dicho que no es necesario el folleto informativo, ¿qué ocurre cuando la necesidad de folleto informativo viene en la norma nacional? Hay que tener en cuenta que la orden ministerial de 5 de mayo del 94 exigía folleto informativo para préstamos de menos de 155.000 euros, de persona física y demás. Una obligación que a partir del 9 de diciembre del 2007 se extiende a todos los contratos. La pregunta de la juzgadora es, ¿y qué ocurre cuando la exigencia de folleto viene en la norma nacional? Porque hay que tener en cuenta que el Tribunal de Justicia puede elevar el nivel de protección que dan los Estados miembros, pero nunca puede rebajarlo. La quinta pregunta guarda relación con la Directiva 2005/2009, que es de prácticas desleales en las contrataciones de consumidores y profesionales. Claro, esta Directiva 2005/29 es una directiva que no ha podido ser esgrimida en anteriores cuestiones prejudiciales porque los contratos que eran objeto de controversia en aquellos casos eran contratos anteriores a la entrada en vigor de esta directiva. Bien, en el caso que nos ocupa, la directiva era de plena aplicación. Entonces, lo que pregunta la juzgadora era si la falta de información por parte del profesional puede ser considerada una omisión y una práctica engañosa a la luz de esta directiva. Esa es la quinta pregunta. Y la sexta pregunta es si, siendo así, si la práctica es engañosa, puede aceptarse que el profesional haya actuado de buena fe, o si por el contrario una práctica engañosa ya excluye directamente la buena fe del profesional. La séptima pregunta tiene que ver con el concepto de buena fe del profesional, porque claro, la sentencia 415/11, el caso ACID, en su párrafo 69 nos decía que para entender la existencia de buena fe por parte del profesional había que preguntarse si éste podía entender que el consumidor hubiera aceptado esa cláusula en esos términos en el marco de una negociación individual. Bien, el Tribunal Supremo nos ha sorprendido diciendo que la buena fe se entiende porque como el índice es oficial regulado por el Banco de España y utilizado por las administraciones, pues ya eso directamente para todos los casos es buena fe. Bueno, la juzgadora lo que pregunta es si el carácter oficial del IRPH presupone la buena fe del profesional o si tiene que resolver atendiendo a este párrafo 69. Bien, la otra pregunta guarda relación con la circular del Banco de España, la circular 594, por la cual el Banco de España advierte que la mera utilización del IRPH supone colocar la TAE de la operación por encima del TAE medio nacional y advierte de la necesidad de utilizar un diferencial negativo para evitar ese sobrecoste. Bien, la juzgadora lo que pregunta es si cuando una entidad desoye esta advertencia,
cuando a sabiendas de que no utilizar un diferencial negativo está provocando un sobrecoste, si esa actitud, si ese comportamiento puede ser considerado un comportamiento contrario a la buena fe del profesional. Por otro lado, también la juzgadora pregunta, en su novena pregunta, que si en el párrafo 65 de la sentencia 421/14 del Tribunal de Justicia se dice que en relación con el control de abusividad de una cláusula que determina el cálculo de los intereses, se ha de comparar el método de cálculo del índice controvertido con el de otros índices habitualmente utilizados en el mercado, se podría entender que el índice IRPH o la cláusula que incorpora el índice IRPH reputa abusiva, habida cuenta de que el método de cálculo del índice IRPH, al utilizar tipos TAE, que no lo hace nadie más, podría entenderse como una cláusula que genera un desequilibrio contrario a la buena fe. Y ya, las dos últimas preguntas serían, la pregunta décima que plantea la jueza tiene que ver con que si la falta de transparencia a los ojos de la Directiva 93/13 y el carácter engañoso de la cláusula a la vista de la Directiva 2005/29, ello por sí solo no significaría ya directamente la expulsión de la cláusula o hay que hacer un control de abusividad añadido. Y la última pregunta, que me parece interesante y que podría ser una vía de solución, es: la juzgadora entiende que la circular del Banco de España, al advertir de la necesidad de un diferencial negativo, está dando la solución para neutralizar todos los reproches que se hagan del IRPH. Todos los reproches en cuanto a que se calcula con tipos TAE, que eso encarece y demás, todo eso queda neutralizado por un diferencial negativo. Pues entonces la juzgadora lo que pregunta es si resulta contrario al artículo 6.1 de la Directiva 93/13, que declarada abusiva la cláusula, el juzgador incorporara un diferencial negativo, el que debió de aplicarse en su día, obligando a la entidad a devolver la diferencia entre el diferencial negativo que debió tener y lo que en realidad le pusieron, devolución con sus correspondientes intereses, y dejando el préstamo con ese diferencial negativo. Es decir, sería poner el préstamo donde debió estar si la entidad hubiera cumplido la advertencia del Banco de España. Estas son las 11 cuestiones que la juzgadora nos plantea, que ella va a plantear, y dándonos opción además a que podamos de alguna manera enriquecerlas o incluso añadir nuevas cuestiones que se nos ocurran a propósito de esta controversia. Por tanto, estamos francamente contentos. Este es un procedimiento donde la entidad demandada, en este caso es Kutxabank, y ya desde el inicio, en la demanda inicial, solicitábamos de la juzgadora que planteara una serie de cuestiones. Ya en la vista previa se ratificó esa petición y se insistió en ello, en el sentido de que elevara las preguntas, y no hubo oposición por la entidad en ese caso. Se trata, como bien ha explicado José Mari, de procurar centrar las preguntas, dejar poco margen interpretativo, poco margen de maniobra al Tribunal Supremo, con el fin de que éste pueda llevar a hacer una interpretación un poco particular. Las preguntas, como veis, son muy concretas, las respuestas prácticamente es un sí o un no a cada una de ellas, con lo cual entendemos que, siendo esto así, va a procurar, creemos que puede llegar a conseguir que se centre la situación, que se resuelva el conflicto y que se dé una respuesta definitiva y clara para que no haya muchos problemas interpretativos por parte de los jueces y tribunales, y en concreto por parte del Tribunal Supremo. Con lo cual estamos contentos porque la juzgadora ha sido capaz de centrar las preguntas de forma muy concreta, y pues, como bien dice José María, ahora nosotros podremos matizar alguna de ellas, complementar, aclarar. En fin, nos ha dado traslado por 10 días a las dos partes, tanto a nosotros como a la entidad demandada, y en este tiempo pues lo vamos a trabajar muy bien para concretar todavía más, si cabe, las preguntas tal y como han venido a formularse por la juzgadora. Con lo cual, muy contentos, porque lo hemos intentado muchísimas veces y nos alegra especialmente de que sea aquí en San Sebastián, donde es verdad que nació un poco la plataforma IRPH Stop, y a lo mejor con esto pues dar por fin un final al tema del IRPH. Esperemos que todo vaya bien, lo vamos a trabajar mucho y no vamos a escatimar tiempo y esfuerzo en que esto salga adelante y que resulte de la mejor manera posible para todos. Nada más. Destaca.